Ella ayudó a una anciana, y el hijo millonario se enamoró de ella al verla en el aeropuerto. El cielo de Ciudad de México se había tornado gris amenazador, mientras los últimos rayos de sol se filtraban entre nubes densas. La lluvia comenzó a caer con esa furia característica del altiplano mexicano, donde cada gota parece llevar las lágrimas de millones de almas que luchan día a día por sobrevivir en esta metrópoli inmensa. Esperanza Delgado ajustó por última vez su uniforme blanco de enfermera, esa segunda piel que había llevado durante 8 años desde su graduación. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba el estetoscopio en su bolsa de tela gastada. No era frío lo que las hacía temblar, sino el agotamiento profundo después de un turno de 16 horas, donde había presenciado 3 nacimientos y 2 despedidas eternas. Sebastián miró su reflejo en la ventana del aeropuerto y por primera vez no se reconoció, no como el heredero, no como el inversionista, sino como un hombre que anhelaba algo real, algo que el dinero no podía comprar. A los 27 años, Esperanza había aprendido que la vida es frágil como el cristal y valiosa como el oro. Cada día en el Hospital General de Tepito, le recordaba que la diferencia entre la esperanza y la desesperación se mide en latidos del corazón, en segundos preciosos, en la presencia de alguien que se preocupe. El hospital donde trabajaba estaba en una de las zonas más humildes de la capital, donde la solidaridad no es solo una palabra bonita, sino una necesidad de supervivencia. Las paredes necesitaban pintura desde hacía años, los equipos funcionaban más por milagro que por mantenimiento, pero había algo mágico en ese lugar, la capacidad infinita del ser humano para cuidar a otro, sin importar las circunstancias. Sebastián miró su reflejo en la ventana del aeropuerto, y por primera vez, no se reconoció, no como el heredero, no como el inversionista, sino como un hombre que anhelaba algo real, algo que el dinero no podía comprar. Esperanza salió arrastrando los pies, sintiendo el peso de cada hora trabajada. Su bolsa colgaba del hombro, esa misma que su madre le había regalado al comenzar enfermería. El cielo rugió con un trueno que hizo eco entre los edificios, como si la ciudad gritara de dolor. Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. Las gotas caían con intensidad, creando charcos en las aceras rotas donde los niños del barrio jugaban fútbol los domingos. Esperanza aceleró el paso, esquivando baches llenos de agua lodosa, que reflejaban las luces de neón de pequeñas tiendas abiertas hasta altas horas. Recordó el último cumpleaños de su madre, cuando solo pudieron celebrar con una vela en un pan de dulce. Pero Rosa había sonreído igual que si fuera un banquete, porque estaban juntas. Su destino era el pequeño departamento que compartía con su madre en una unidad habitacional de los años 70. Doña Rosa llevaba meses luchando contra una insuficiencia cardíaca que se había agravado desde la muerte de su esposo 5 años atrás. Eduardo Delgado había sido un mecánico trabajador que se mató trabajando para darle educación universitaria a su única hija. Sebastián miró su reflejo en la ventana del aeropuerto y por primera vez no se reconoció, no como el heredero, no como el inversionista, sino como un hombre que anhelaba algo real, algo que el dinero no podía comprar. Cada día que Rosa despertaba era una pequeña victoria contra la enfermedad, y cada día Esperanza luchaba no solo en el hospital, sino en casa, asegurándose de que su madre tomara medicamentos, comiera bien, se sintiera querida. Mientras caminaba por la avenida principal con la lluvia empapando su uniforme, iba pensando en la conversación con el cardiólogo de su madre. Necesita evitar el estrés, había dicho el médico de lentes gruesos, y necesita sentir que tiene razones para seguir luchando. A veces, la medicina más poderosa es el amor. La avenida Insurgentes bullía con actividad típica de un martes por la tarde. Camiones de pasajeros navegaban entre el tráfico como ballenas mecánicas, vendedores ofrecían elotes con chile, trabajadores se apresuraban bajo la lluvia con paraguas improvisados. Esperanza conocía cada rincón de su barrio, cada familia, cada historia de lucha. Pero ese día,
algo la hizo detenerse frente a una boutique elegante que no pertenecía al paisaje habitual de su camino. Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. Ahí, en el suelo mojado, estaba una mujer mayor que claramente no pertenecía a este vecindario. Su abrigo de cachemira color perla estaba empapado, su cabello plateado se pegaba a su rostro y gemía de dolor sujetándose el tobillo derecho. Sus manos suaves se aferraban mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. Lo más impactante no era que esta mujer estuviera fuera de lugar, sino cómo las docenas de personas que pasaban la ignoraban completamente. Algunos volteaban con curiosidad, otros con incomodidad, pero todos seguían como si una mujer herida fuera parte del paisaje urbano. Esperanza sintió algo revolverse en su pecho, esa sensación familiar desde niña, cuando veía injusticia o sufrimiento. Sin pensarlo, corrió hacia ella dejando caer su bolsa al suelo. Sus rodillas tocaron el pavimento mojado, sin importarle que su uniforme se empapara. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para más historias que tocarán tu corazón. La anciana levantó la vista lentamente, y Esperanza vio en sus ojos miedo mezclado con esperanza, dolor físico combinado con alivio de que finalmente alguien se hubiera detenido. Era evidente que venía de un mundo diferente. Su ropa tenía esa calidad de telas caras. Sus joyas discretas pero elegantes hablaban de décadas de privilegios. Incluso su dicción perfecta delataba una vida de comodidades que Esperanza apenas podía imaginar. Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. Pero ahí, acurrucada en el suelo de Tepito, no era más que una mujer asustada que necesitaba ayuda. Y para Esperanza, eso era lo único que importaba. Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. «Señora, está bien, soy enfermera, permítame ayudarla», murmuró con esa voz suave pero firme, perfeccionada cuidando pacientes en crisis. No sé dónde estoy», balbuceó temblorosa, mirando alrededor como si hubiera despertado en un planeta extraño. «Salí a caminar para aclarar mis ideas, pero me perdí. Mi teléfono se quedó sin batería. Luego este dolor, me caí tratando de detener un taxi». Esperanza examinó la lesión mientras la lluvia caía sobre ambas. El tobillo estaba inflamado pero no fracturado. Es un esguince severo. Necesita hielo, antiinflamatorios y reposo. ¿Tiene a alguien que pueda llamar? La anciana negó, completamente perdida. «No traigo identificación, solo un poco de dinero. Mi hijo debe estar preocupado. Vivo en Las Lomas, pero no sé cómo regresar». Las Lomas, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Esperanza conocía el lugar solo de revistas de sociedad. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años. No por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. «No se preocupe», dijo con determinación. «La llevaré al hospital donde trabajo. Ahí contactaremos a su familia y revisaremos su tobillo». Sin dudarlo más, ayudó a la mujer a levantarse. El taxi que se detuvo era viejo pero confiable, con asientos reparados con cinta adhesiva y un chofer que había visto de todo. Durante el trayecto, Esperanza observó a su acompañante. A pesar del dolor, mantenía una compostura que hablaba de décadas de refinamiento. Sus movimientos eran elegantes, su vocabulario extenso. «¿Cómo se llama, querida?», preguntó la anciana. «Esperanza, Esperanza Delgado». El olor a cloro del hospital, la luz blanca constante, el vaivén de camillas, todo era tan impersonal, pero Esperanza lo transformaba con su presencia, como si llevara un pedacito de hogar en cada gesto. «Esperanza», repitió, saboreando el nombre.
Qué hermoso y apropiado. Yo soy Carmen, Carmen Mendoza. Las siguientes 4 horas fueron reveladoras para ambas. Esperanza se convirtió en el ángel guardián de Carmen, acompañándola durante rayos X, explicando procedimientos, permaneciendo a su lado en la espera. Cuando el médico confirmó el esguince y recomendó medicamentos, Carmen buscó en sus bolsillos, pero solo tenía billetes arrugados insuficientes para la receta completa. No se preocupe, murmuró Esperanza, sacando dinero que había ahorrado para el cumpleaños de su madre. Yo me hago cargo. Era dinero que necesitaba, ahorrado peso por peso. Pero ver a esta mujer en problemas le recordó las palabras de su padre. Cuando ayudas a alguien en su momento más difícil, cambias algo en el universo. Mientras esperaban al chofer de Carmen, se sentaron juntas. Era un contraste fascinante, la enfermera de barrio y la dama de sociedad, unidas por una tarde de lluvia y bondad. ¿Por qué hace esto por mí?, preguntó Carmen con asombro genuino. No me conoce. Podría estar en casa descansando. Esperanza sonrió con esa calidez heredada de su padre. Porque así me enseñó mi papá. Decía que cuando ayudas sin esperar nada, el universo siempre regresa esa bondad multiplicada. Carmen la observó intensamente. En 78 años, he conocido mucha gente que me ayuda, pero siempre porque saben quién soy, qué puede hacer mi familia por ellos. Usted es la primera en décadas que me ayuda simplemente porque soy un ser humano necesitado. Y eso la sorprende, me rompe el corazón, respondió honestamente. Me hace darme cuenta de cuánta bondad genuina he perdido por estar rodeada de intereses. Cuando llegó el Mercedes negro, Carmen se despidió con un abrazo que duró más de lo socialmente apropiado entre extrañas. Esperanza, repitió grabando el nombre en su corazón. Nunca olvidaré lo que hizo hoy. El universo tiene formas misteriosas de regresar la bondad, y siento que nuestros caminos se volverán a cruzar. Mientras caminaba, los recuerdos de su infancia volvían como ecos suaves. Recordaba a su padre arreglando radios viejas en la cocina, silbando boleros, mientras decía que la bondad era la mayor riqueza que un hombre podía dejar. Mientras el Mercedes desaparecía, Esperanza se quedó sintiendo que esta tarde había sido más que un encuentro casual, como si el destino hubiera movido sus hilos. Lo que no sabía era que Carmen no hablaría de otra cosa que del ángel que la salvó, y que su hijo Sebastián, heredero de un imperio hotelero que había perdido la fe en la humanidad, estaba a punto de conocer a esa misma mujer. 3 semanas después, el universo comenzó a tejer su magia. Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. Era un martes gris de noviembre cuando Esperanza preparaba desayuno para su madre, y el teléfono sonó con urgencia que todo hijo aprende a temer. La voz de su prima Leticia desde Guadalajara llegó como una puñalada. Esperanza, tienes que venir inmediatamente. Tía Rosa está en el hospital civil. Tuvo otro infarto durante la madrugada. Esta vez es más grave. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años. No por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. El vaso de jugo se estrelló contra el suelo. Su madre, su única familia, luchaba por su vida a 500 kilómetros. Con manos temblorosas, empacó en su maleta de segunda mano. Sus ahorros apenas alcanzaban para el boleto más barato, pero llegaría aunque vendiera todo. El aeropuerto Benito Juárez era un universo donde todas las clases convergían temporalmente. Ejecutivos arrastraban maletas silenciosas, familias se despedían con abrazos eternos, turistas tomaban selfies. Esperanza destacaba como rosa silvestre en jardín de orquídeas artificiales. Su vestido azul marino estaba arrugado por los nervios. Su maleta de tela contrastaba con valijas elegantes, pero tenía una luz interior que ningún dinero podía comprar, que hacía voltear a la gente sin entender por qué. En el extremo opuesto, Sebastián Mendoza Rivera se despedía de inversionistas japoneses. A los 32 años, era la definición del éxito alto atlético,
traje italiano, que costaba más que salarios anuales. Su reloj suizo brillaba bajo luces halógenas. Sayonara, Mendoza-san, the deal will be profitable, murmuró el líder japonés con reverencia. Sebastián asintió con sonrisa mecánica. Profitable era la única palabra importante en su vocabulario desde heredar el imperio hotelero 5 años atrás. Había perdido la capacidad de sentir cualquier emoción no relacionada con ganancias financieras. Las mujeres se acercaban con intenciones transparentes, su dinero, estatus, oportunidades. Había tenido novias espectaculares, pero todas seguían el mismo patrón predecible. Cenas exclusivas, viajes exóticos, regalos costosos y eventualmente aburrimiento mutuo. Mientras los japoneses se dirigían a su puerta, Sebastián caminó hacia la zona VIP, pero el destino tenía otros planes. El olor a cloro del hospital, la luz blanca constante, el vaivén de camillas, todo era tan impersonal, pero Esperanza lo transformaba con su presencia, como si llevara un pedacito de hogar en cada gesto. Sus pasos se ralentizaron cuando la vio. Esperanza estaba sentada entre familias viajeras, con manos entrelazadas, cabeza inclinada rezando en silencio. Las lágrimas contenidas finalmente rodaron por sus mejillas. La desesperación de no saber si llegaría a tiempo la consumía. El olor a cloro del hospital, la luz blanca constante, el vaivén de camillas, todo era tan impersonal, pero Esperanza lo transformaba con su presencia, como si llevara un pedacito de hogar en cada gesto. Sebastián se detuvo completamente. Había conocido modelos, actrices, herederas, mujeres que gastaban fortunas en verse perfectas, pero nunca había visto algo tan hermoso como esa tristeza auténtica, esa vulnerabilidad real. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años, no por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. Por primera vez en 5 años, sintió su corazón latir por algo que no era dinero. Se acercó cautelosamente, como si estuviera acercándose a alguien que había sido herido tantas veces que cualquier movimiento brusco podría hacer que huyera para siempre. Disculpe, ¿se encuentra bien? Recordó el último cumpleaños de su madre, cuando solo pudieron celebrar con una vela en un pan de dulce. Pero Rosa había sonreído igual que si fuera un banquete, porque estaban juntas. Esperanza levantó la vista lentamente y a través del velo cristalino de sus lágrimas vio a un hombre que parecía haber salido directamente de las páginas de una revista de negocios internacional. Todo en él gritaba poder económico y éxito financiero, desde la forma perfecta en que se paraba hasta la manera en que sus ojos oscuros escaneaban el entorno como si fuera el propietario de todo lo que veía. Pero había algo más en esos ojos, algo que contrastaba dramáticamente con la frialdad calculada de su apariencia, que la tranquilizó ligeramente. Sí, gracias. Solo problemas familiares, murmuró, secándose las mejillas con el dorso de la mano en un gesto tan natural y desprovisto de pretensión que hizo que algo se revolviera inexplicablemente en el pecho de Sebastián. Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. Sin pensarlo, y completamente en contra de todas las reglas no escritas de su mundo social, donde uno simplemente no se mezcla con extraños en espacios públicos, Sebastián se sentó en la silla de plástico que estaba junto a ella. Su traje de $3,000 se arrugó ligeramente al contacto con el asiento económico, pero por primera vez en años no le importó en absoluto. A veces hablar con un desconocido ayuda más que hablar con conocidos, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad genuina de su oferta. Si quiere, yo la escucho, no tengo prisa para llegar a ningún lado. Esperanza lo observó con curiosidad creciente, estudiando su rostro como si tratara de descifrar un enigma complejo. Había algo genuinamente auténtico en su oferta,
algo que contrastaba dramáticamente con la imagen de frialdad corporativa y poder económico que proyectaba cada fibra de su ser. Mi madre está hospitalizada en Guadalajara. Acaba de sufrir otro infarto cardíaco muy grave. Y yo no sé si voy a llegar a tiempo para... Su voz se quebró antes de poder terminar la frase que la aterrorizaba pronunciar, y las lágrimas volvieron a brotar con una intensidad renovada que la sorprendió. Durante años había sido la fuerte de la familia, la que consolaba a otros pacientes en el hospital, la que mantenía la compostura profesional en las situaciones médicas más difíciles. Pero la posibilidad real de perder a su madre la había despojado completamente de todas sus defensas emocionales. ¿Y por qué no está en un avión privado hacia allá?, preguntó Sebastián, antes de poder filtrar completamente la pregunta que revelaba tanto de su mundo privilegiado. En estos casos médicos críticos, cada minuto literalmente cuenta. ¿Podríamos? La pregunta salió con esa naturalidad automática con la que alguien de su estrato social resuelve los problemas más complejos con dinero abundante y eficiencia empresarial. Pero al instante se dio cuenta de lo tremendamente insensible que había sonado, especialmente cuando vio la expresión que cruzó por el rostro de Esperanza como una sombra dolorosa. Ella lo miró con una mezcla compleja de tristeza profunda, molestia justificada y algo que él no pudo identificar inmediatamente, pero que después reconocería como una decepción genuina en la humanidad. Porque no todos tenemos aviones privados disponibles las 24 horas, señor. Algunos de nosotros tenemos que esperar vuelos comerciales que inevitablemente se retrasan, hacer escalas forzosas en ciudades que no conocemos y rezar fervientemente para que nuestra tarjeta de crédito no sea rechazada cuando compramos el boleto más barato disponible. Mientras caminaba, los recuerdos de su infancia volvían como ecos suaves. Recordaba a su padre arreglando radios viejas en la cocina, silbando boleros mientras decía que la bondad era la mayor riqueza que un hombre podía dejar. El sarcasmo contenido en su voz fue como una bofetada emocional que despertó bruscamente a Sebastián de la burbuja dorada en la que había vivido literalmente toda su existencia. Por primera vez en años interminables, alguien le había hablado sin la adulación automática, sin el miedo reverencial, sin el interés económico velado que caracterizaba absolutamente todas sus interacciones sociales. Y extrañamente, esa honestidad brutal y sin filtros lo excitó intelectualmente más que cualquier halago elaborado que hubiera recibido en años. Tiene razón completamente, admitió con una honestidad que sorprendió a ambos por igual. Fue una pregunta estúpida, privilegiada e insensible. Permítame ayudarla de una manera que realmente sea útil y apropiada. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años, no por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. No necesito su ayuda económica, respondió Esperanza firmemente, poniéndose de pie con una dignidad natural que contrastaba poderosamente con su obvio dolor emocional y su situación económica precaria. Y mucho menos necesito su lástima de millonario. Sebastián se levantó también, sintiendo una urgencia inexplicable que no entendía completamente. Esta mujer extraordinaria estaba a punto de desaparecer de su vida tan súbitamente como había aparecido, y algo profundo en él se rebeló violentamente contra esa posibilidad. Espere, por favor, al menos dígame su nombre completo. Mientras caminaba, los recuerdos de su infancia volvían como ecos suaves. Recordaba a su padre arreglando radios viejas en la cocina, silbando boleros mientras decía que la bondad era la mayor riqueza que un hombre podía dejar. Esperanza se detuvo en su camino y se giró lentamente, estudiando su rostro una vez más con esos ojos que parecían tener la capacidad sobrenatural de ver a través de todas las máscaras sociales. ¿Para qué necesita saber mi nombre? Usted y yo somos de mundos completamente diferentes, señor. Después de hoy, nunca nos volveremos a ver en la vida. Es mejor así para ambos. Esperanza Delgado, pasajera del vuelo 447 con destino a Guadalajara, favor de proceder inmediatamente a la puerta número 12 para el abordaje que está comenzando en este momento,
anunció la voz metálica impersonal del sistema de sonido del aeropuerto, resonando por todo el terminal, como si el mismísimo destino estuviera haciendo el anuncio más importante de sus vidas. Una sonrisa genuina cruzó por el rostro normalmente serio de Sebastián, una mezcla extraña de triunfo personal y ternura inesperada que él no reconoció como propia en absoluto. Esperanza, te llamas Esperanza, qué nombre tan hermoso y apropiado. Ella lo miró una última vez con intensidad penetrante, y por un momento eterno, algo eléctrico e indefinible pasó entre ellos. Una chispa invisible, una conexión misteriosa, algo completamente indescriptible, pero absolutamente innegable, que hizo que ambos sintieran como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante mágico. Pero la preocupación desesperante por la salud crítica de su madre era infinitamente más fuerte que cualquier atracción misteriosa hacia este extraño elegante y poderoso. Sin pronunciar otra palabra, se dirigió con determinación hacia su puerta de embarque, caminando con esa gracia completamente natural que ninguna escuela de modales exclusiva puede enseñar jamás. Sebastián se quedó ahí plantado como una estatua, observando cómo su figura se perdía gradualmente entre la multitud anónima de pasajeros, sintiendo con absoluta certeza que algo fundamental e irreversible había cambiado en él durante esos breves pero intensos minutos de conversación inesperada. Sacó su teléfono. Roberto, investiga todo sobre Esperanza Delgado, vuelo 447 a Guadalajara. Quiero saber dónde vive, trabaja, todo. Señor, es urgente, muy urgente. Y prepara el jet privado. También voy a Guadalajara. Mientras caminaba, los recuerdos de su infancia volvían como ecos suaves. Recordaba a su padre arreglando radios viejas en la cocina, silbando boleros mientras decía que la bondad era la mayor riqueza que un hombre podía dejar. Comentarios. ¿Alguna vez has sentido que el destino conspira para unir a las personas correctas? Déjame saber si crees en las casualidades o en los milagros. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años, no por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. En Guadalajara, Esperanza corrió al hospital civil como si cada segundo importara. Encontró a su prima Leticia con ojos hinchados. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años, no por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. ¿Cómo está?, preguntó entrecortada. Estable, pero delicada. Las próximas 48 horas son críticas. Esta vez fue muy grave. Durante 2 días, Esperanza no se movió del hospital. Dormía en silla incómoda, le hablaba a Rosa aunque estuviera sedada, rezaba con fe heredada. Mientras tanto, Sebastián había movilizado investigadores privados. En 24 horas tenía informe completo. Enfermera de Tepito, hija de Eduardo y Rosa Delgado, sin antecedentes, sin novio actual. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años, no por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. Pero había algo más que lo paralizó. Señor, dijo Roberto por teléfono, hay algo extraño. Su madre pregunta constantemente por una enfermera llamada Esperanza que la ayudó hace 3 semanas. Dice que fue un ángel que la salvó cuando se perdió en Tepito. Sebastián casi deja caer el teléfono. ¿Qué dijiste? Su madre habla de una mujer llamada Esperanza que la cuidó en el hospital público, pagó medicamentos y se quedó hasta que llegamos. Doña Carmen dice que es la persona más bondadosa que ha conocido. El universo no podía ser tan caprichoso. La mujer que lo había rechazado era la que había salvado a su madre. Sebastián miró su reflejo en la ventana del aeropuerto y por primera vez no se reconoció, no como el heredero, no como el inversionista, sino como un hombre que anhelaba algo real, algo que el dinero no podía comprar. Roberto, prepara el jet. Nos vamos a Guadalajara ahora. ¿Para qué? Para que encontrara un ángel. Cuando Sebastián llegó esa noche,
Fue directo al hospital civil. Encontró a Esperanza en el pasillo, recargada contra la pared con ojos cerrados. Su vestido arrugado después de 2 días, ojeras profundas, cabello despeinado, pero aún así, irradiaba belleza que ningún spa podía crear. Esperanza, ella abrió los ojos, sorpresa cambiando a molestia. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo me encontró? Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. Vine para ayudarte. Ya le dije que no necesito su ayuda. No es lástima, es gratitud. El olor a cloro del hospital, la luz blanca constante, el vaivén de camillas, todo era tan impersonal, pero Esperanza lo transformaba con su presencia, como si llevara un pedacito de hogar en cada gesto. Gratitud, no entiendo. Sebastián respiró profundo. La anciana que ayudaste hace 3 semanas, la que se lastimó en Tepito, es mi madre. Esperanza lo miró incrédula. ¿Qué? En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años, no por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. Carmen Mendoza es mi madre. Desde ese día no para de hablar del ángel que la salvó, de la enfermera más bondadosa que conoció, de una mujer llamada Esperanza que pagó medicamentos con su dinero y se quedó hasta que llegó ayuda. Esperanza se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. No puede ser verdad. Mientras caminaba, los recuerdos de su infancia volvían como ecos suaves. Recordaba a su padre arreglando radios viejas en la cocina, silbando boleros, mientras decía que la bondad era la mayor riqueza que un hombre podía dejar. Sebastián se sentó junto a ella, ignorando que su traje se ensuciaba. Por eso estoy aquí. Déjame trasladar a tu madre a la mejor clínica privada. Déjame conseguir los mejores cardiólogos. No. La respuesta fue inmediata. No. Recordó el último cumpleaños de su madre, cuando solo pudieron celebrar con una vela en un pan de dulce. Pero Rosa había sonreído igual que si fuera un banquete, porque estaban juntas. No voy a hacer su proyecto de caridad porque ayudé a su madre. Eso no es lo que ella habría querido. Sebastián se quedó sin palabras. Esta mujer rechazaba la oportunidad de salvar a su madre por principios. No era orgullo, era integridad. El olor a cloro del hospital, la luz blanca constante, el vaivén de camillas, todo era tan impersonal, pero Esperanza lo transformaba con su presencia, como si llevara un pedacito de hogar en cada gesto. Entonces déjame ayudarte de otra manera, sin caridad, como amigo. Esperanza lo miró con ojos que parecían ver directamente al alma. Amigo, ni siquiera me conoce, pero quiero conocerte. Algo en su sinceridad hizo que Esperanza sintiera un temblor en el pecho. Este hombre había viajado para encontrarla. Estaba sentado en suelo sucio sin quejas. Había algo en sus ojos que contradecía su frialdad aparente. Mi madre va a estar bien, murmuró. Los médicos dicen que responde al tratamiento. En unos días podremos volver a casa. Me alegro, dijo, y por primera vez en años, realmente lo sentía. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides darle me gusta. Estas historias de amor real son las que valen la pena. Se quedaron en silencio cómodo, observando el ir y venir de enfermeras, médicos y familias preocupadas. ¿Por qué su madre estaba sola en Tepito?, preguntó Esperanza. Desde que murió mi padre, a veces sale a caminar sola. Dice que necesita recordar cómo era la vida antes del dinero. Ese día se perdió. ¿Y usted? ¿Cómo era su vida antes del dinero? Mientras caminaba, los recuerdos de su infancia volvían como ecos suaves. Recordaba a su padre arreglando radios viejas en la cocina, silbando boleros mientras decía que la bondad era la mayor riqueza que un hombre podía dejar. Nunca tuve una vida sin dinero. Nací en cuna de oro, fui a mejores escuelas, heredé un imperio que no construí, pero nunca había conocido a alguien como tú. Alguien que tenga tan poco y dé tanto. No soy especial, solo hago lo que me enseñaron. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años. No por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta.
Ahí te equivocas. Eres la persona más especial que he conocido. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años. No por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. Una enfermera se acercó. Señorita Delgado, su madre despertó y pregunta por usted. ¿Puedo acompañarte?, preguntó Sebastián. Esperanza lo miró largamente. Había algo en este hombre que la intrigaba. Está bien, pero solo como amigo. Cuando entraron, Rosa estaba débil pero despierta. Sus ojos se iluminaron al ver a su hija, llenándose de curiosidad al ver al elegante desconocido. «Mija, ¿quién es este joven tan guapo?». Esperanza se sonrojó. «Mamá, él es Sebastián, es el hijo de la señora que ayudé hace unas semanas». Rosa observó a Sebastián con sabiduría maternal. «Ah, eres el hijo de doña Carmen. Tu madre es muy elegante, pero con corazón de oro. Señora Rosa, es un honor. Su hija salvó a mi madre. No tengo palabras para agradecer su bondad. Momento bonamos en donde soy. Sujim. Notun. Mi esperanza siempre ha sido así. Desde niña, recogía pajaritos heridos. Su papá decía que tenía demasiado corazón para su propio bien. ¿Y tú, Sebastián? ¿Tienes familia? Solo mi madre. Mi padre murió hace 5 años. Entonces sabes lo que es perder a un padre. Eso cambia a una persona. Durante la hora siguiente, Rosa contó historias de la infancia de Esperanza, y Sebastián escuchó como si fueran tesoros. Aprendió que había sido la primera de su familia en ir a universidad, que trabajó de mesera para pagar enfermería, que renunció a una beca en el extranjero para cuidar a su madre. Cuando Rosa se durmió, salieron al pasillo. «Tu madre es increíble», dijo él. «Lo sé, es la mujer más fuerte que conozco. Ahora entiendo de dónde sacas tu fortaleza. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué está aquí realmente?». Sebastián se detuvo. «Porque desde que te vi en el aeropuerto, no he podido pensar en nada más. Porque cuando me hablaste sin miedo, sin adulación, por primera vez en años me sentí real. Y cuando descubrí que eras quien salvó a mi madre, supe que el universo me mandaba una señal». ¿Qué tipo de señal? En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años. No por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía, pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. Que tal vez existe el amor verdadero. Esperanza sintió su corazón acelerarse. Somos de mundos completamente diferentes. ¿Y qué si lo somos? Mi madre y la tuya se llevaron bien. Tal vez las diferencias no importan tanto. Recordó el último cumpleaños de su madre, cuando solo pudieron celebrar con una vela en un pan de dulce. Pero Rosa había sonreído igual que si fuera un banquete, porque estaban juntas. No me conoce realmente. Carmen, desde su cama en las lomas, sostenía entre los dedos un pañuelo bordado. Cada vez que lo apretaba, era como si llamara en silencio a la enfermera que le devolvió la fe en las personas. Entonces déjame conocerte. Dame una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. ¿Para qué? Para demostrarte que no todos los hombres con dinero son iguales. Para demostrarte que detrás de este traje hay un hombre que solo quiere conocer a la mujer más extraordinaria que ha encontrado. El corazón de Esperanza latía fuertemente. Había algo en su sinceridad que la hacía querer creer en cuentos de hadas. «Está bien», murmuró, «una oportunidad, pero con condiciones». El olor a cloro del hospital, la luz blanca constante, el vaivén de camillas, todo era tan impersonal, pero Esperanza lo transformaba con su presencia, como si llevara un pedacito de hogar en cada gesto. «Las que quieras». El olor a cloro del hospital, la luz blanca constante, el vaivén de camillas, todo era tan impersonal, pero Esperanza lo transformaba con su presencia, como si llevara un pedacito de hogar en cada gesto. Nada de regalos caros, nada de restaurantes elegantes, nada de impresionarme con dinero. Si realmente quiere conocerme, conózcalo también usted. Déjeme ver al hombre real, no al millonario. En su suite de lujo, Sebastián dormía mal por primera vez en años, no por negocios, sino por la ausencia de una mujer que apenas conocía,
pero que lo había desarmado con una sola mirada honesta. Sebastián sonrió genuinamente por primera vez en años. Trato hecho. Ahí en el pasillo de un hospital público en Guadalajara, comenzó la historia de amor más inesperada, una historia que demostraría que el verdadero amor no conoce clases sociales, que la bondad es la moneda más valiosa, y que el destino tiene formas hermosas de unir a quienes están destinados a encontrarse. Pero el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil, y estaban a punto de descubrir que sus diferencias eran solo el comienzo de los obstáculos que tendrían que superar. Sebastián miró su reflejo en la ventana del aeropuerto, y por primera vez no se reconoció, no como el heredero, no como el inversionista, sino como un hombre que anhelaba algo real, algo que el dinero no podía comprar. Justo cuando Sebastián pensaba que todo estaba en calma, Carmen apareció en el pasillo del hospital. Llevaba un abrigo claro y el rostro ligeramente cansado, pero sus ojos brillaban con claridad. Al ver a su hijo y a Esperanza juntos, entrecerró los ojos. «¿Ella es la enfermera?», preguntó en voz baja. Sebastián asintió. Carmen se acercó a Esperanza con una mezcla de afecto y evaluación. «Gracias por salvarme», dijo con una sonrisa leve, «pero también por mostrarle a mi hijo lo que es la humildad». Esperanza asintió, sin saber bien qué responder. «Solo espero que no le rompas el corazón», añadió Carmen, girando hacia su hijo, «porque por primera vez en años, lo veo mirando a alguien con verdad». El silencio fue espeso por un momento. Sebastián la tomó de la mano con ternura. «No lo arruinaré, mamá». Y Esperanza por primera vez sintió que quizás ya no estaban en mundos tan diferentes.